Los Beatles para mí son un coro de 4 ángeles iconoclastas. Son la universalidad de los colores y la clase trabajadora al asalto del mundo. Los Beatles son la culminación de algo, la última oportunidad de la belleza y la libertad sin marketing. Los Beatles son esas canciones ineludibles de nuestras vidas. Los Beatles son mitológicos, ¿viste? Es como decís, ¿qué es lo que va a quedar más allá de la galaxia y todo? Yo veo como, vos me decís los Beatles y yo pienso en el sistema solar y más allá. Adriana, ¿cuándo escuchaste por primera vez los Beatles? Bueno, yo me enamoré perdidamente de George, perdida. Y además tenía como esta cosa de volver del colegio, lo lindo. Andá a darle un beso, ¿no? Ay, ay. A ver, a mí los Beatles me impactaron vincular lo pop, lo popular, con lo vanguardista. Volver del colegio con el jumper y me iba corriendo a 2 cuadras donde estaba el disquero, el que vendía discos, y le preguntaba, ¿llegó She Love You? No. Ay, Dios, ¿cuándo llega? Mi manera de escuchar está muy, muy vinculado al proceso mismo que se dieron para sí los Beatles. Porque los Beatles son la mejor banda del mundo. Son irreemplazables. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a los Beatles? ¿Te acordás? Sí. Leo. Bueno, en casa estaba el disco Help ¿Pero qué edad tenías? y tenía 5 años. Ah, chiquitito. Claro, sí. Tuve la suerte de tener una familia que era muy diversa con la música y los Beatles estaban ahí, el disco con la manzanita en el medio. Y así que bueno, ese clima estaba constantemente. Y después, ya más a la adolescencia, un amigo músico más grande que yo me pasó el dato y me empezó a enviar Sgt. Peppers, Revolver, discos. claro, Que Rubber te lo mandaban Soul. en cassette. ¿Qué te Claro, en cassettes. Y ahí me acuerdo que en aquellos momentos, finales de los 80, años 90, estaba muy de moda toda la movida de Manchester, la psicodelia volvía de vuelta y cuando escuché los Beatles digo, está todo acá, no se inventó nada. Claro. ¿Y aparece de nuevo la primera vez que escuchaste a los Beatles? Me parece siempre. Es uno de los, digamos, como hitos. Viste que la vida no sé si es larga o corta, pero la memoria no es muy larga. O sea, la vida probablemente sea larga, pero la memoria tiene una dimensión así selectiva o se queda con acontecimientos excepcionales. Y yo el día de escuchar a los Beatles es uno de esos acontecimientos, así que lo tengo siempre presente. No es como, no sé cuándo escuché a Johnny Rivers o a John Lee Hooker, pero de los Beatles sé exactamente cuándo. Es como esos acontecimientos donde uno sabe el día ese dónde estaba. Adriana, ¿cuándo escuchaste por primera vez a los Beatles? Estábamos, mamá y papá eran del Club de Leones. Total que nada, que nos estábamos yendo y cuando yo estaba al borde de espaldas de la escalera, pasan The Sapling. Y a mí, y después Misery. Y a mí me rock. Primer disco, ¿no? Me quedé así. Queda un doble. Así me quedé. 11 años. Bueno, yo tuve un gran, digamos, un gran shock hormonal. O sea, para mí la música pasa por el cuerpo, más allá de lo que puedes racionalizar y toda la pelota esa que... ¿Te comprabas los discos? Obvio. Tenía todo. Tenía LP, long play, me encanta la palabra long play. ¿Ibas comprando como iban saliendo? Absolutamente. Hasta el último. Absolutamente. ¿Y compraste el disco cuándo? Ese mismo día. Ahí nomás. Sí. Tenías platita. Tenía un pequeño ahorro porque me compré el LP. Sí. ¿Eran caros los discos de los Beatles?
En la Argentina de aquel entonces nada era tan inaccesible como se volvieron las cosas después, ¿no? Porque ellos dicen, Paul dice que cuando sacó Sgt. Pepper lo hicieron más caro el disco y que a la gente le costaba, y por eso ellos pusieron las letras, el troquelado, toda esa imaginería visual, porque él, que era de clase trabajadora, le costaba mucho comprar un disco anterior a los No, Beatles, es probable, sí. Pero no, yo fui a la casa del disco, teníamos el carnecito, nos permitían escuchar, que eso era ya ser selecto, a pesar de que tenía 12 años, en la cabina, probar con la púa. Sí. Había un disco de pasta de ellos, si no recuerdo mal, Twist and Shout y... Un simple. Sí, un single de 78. Pero el tipo me dijo, mira, está esto también. En aquella época, no sé bien por qué, en Argentina llegaba todo bastante rápido, ¿eh? Porque después he visto la historia y no son tantos los meses. Y me dieron el Please Please Me y estaba con un compañerito dentro de la cabina y levitamos. Cuando pusimos el primer tema entendimos que era algo sin saber bien cómo definirlo. No podían definirlo. No, pero entendimos que se trataba de algo distinto. Yo cantaba folclore porque tenía un profesor de guitarra, pero bueno, ya cuando llegaron los Beatles, yo cantaba igual folclore porque había cosas como muy copadas y muy representativas, pero lo que me pasaba con ellos no me pasaba con nadie. Nadie. Después me empezó a pasar con otros, ¿no? Pero como el metejón de Puber, Sí. que no es comparable digamos, a la juventud o a la adultez, Sí. fueron ellos. Laburaron mucho. Eso total. En Hamburgo, en la caverna, ¿no? Se pasaban las Sí, madrugadas, sí. ¿no? La sudaban, eran Total. chicos trabajadores. Y también vos ves que la historia despliega un poco lo que es la cosa de cómo está armada una banda de rock con su manager. Por ejemplo, Brian Epstein tiene mucho que ver esa historia de una persona que creyó en ellos y lo sacó de Cavern. Y tiene mucho que ver eso. Las estrategias que utilizó para que la banda llegara al público masivo con Let Me Do. Claro, porque al principio eran más un grupo de amigos, ¿no? Y después se fueron volviendo más individualizados. Vos elegís más cuando son un combo de amigos y están disfrutando mucho. Sí, cuando tienen la imagen más iconográfica de los Beatles, ¿no? Cuando tienen un hit atrás del otro, cuando las cosas están ahí como... sí, cuando son una banda ahí junta tocando, ¿viste? Esa época Help. Help, I need somebody help. It's not anybody help. You know I need someone help. When I was young, soy pésimo cantando en inglés. Now everybody help me anywhere. No. Help me if you can, I feel down. What I do, appreciate you feel around. Help me if I feel I come around. Won't you help me? Los Beatles son la irrupción de lo popular en diversos ámbitos, ¿no? Lo empiezan a seguir los pibes de los barrios. Cuando se estrena ya lo que se llamó en Argentina Anochecer de un día agitado, Hard Day Night, los cines revientan. Es decir, tocan algo de la fibra popular, es decir, sucede algo con ellos que creo que no había sucedido con ningún grupo de cantar en inglés. Yo iba a una escuela de monjas y por supuesto no se podía hablar de los Beatles, una cosa ridícula. Bueno, pero esa prohibición ayudó, ¿no? ¡Uf! No te puedo ¿A vos te explicar cómo. ayudó? A mí, pero bueno, yo todo lo contrario. Yo que soy yo era Calabró en ese momento. Claro. Se percibía que eran embajadores de la rebeldía, ¿no? Absolutamente. Además eran rebeldes. Ellos mismos, sí, cuando yo miro cosas de ellos, veo las caras en el principio, las caras como de sorpresa, de que la gente estaba como loca con ellos. Sí. Y Sí. las caras que se miraban ellos que eran pendejos y como tipo, ¿qué pasa? ¿Viste? Claro. Ellos no estaban inventados por la moda, sino ¿Ellos que nunca fueron inventados por la moda? No.
Yo creo que no, porque ellos de entrada generan en el mundo ese de la caverna y en el mundo de Hamburgo una relación con el rock and roll propia, una relación con los grupos de cantantes negras propia, el mundo de ellos tan extraño de los covers, las pasiones personales de ellos, ¿no? Sí. Y estaba Pasiones muy, estéticas incluso. sí, estaba muy poco codificado el fenómeno Beatles. Yo creo que comienza el pop con los Beatles, comienza la alegría del pop, comienzan los adolescentes a tener su protagonismo. Un adolescente no tenía que tener pantalones cortos, creo que en aquel momento. Un embole, sí, sí. No, es no como era que divertido. la irrupción de la juventud, ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo que inventaron los Beatles? Bueno, yo creo que inventaron una música con la que uno se puede alojar sin dificultades, pero que a la vez, a medida que uno le va prestando atención, no solo es muy bella, sino que por momentos logra ser elaborada, compleja, ¿no? Entonces esta combinatoria me parece una invención. Es decir, esta combinatoria se expresa en el momento en que uno escucha muchísimas veces un tema y el tema no declina. Creo que inventaron la música pop definitiva, ¿no? Porque también estaba Elvis Presley, Richard, o sea, había montones de otros artistas. Pero los Beatles hicieron que las canciones sean próximas, jugaron a llegarle a los niños también a través de Yellow Submarine. O sea, le llegaron a todo el público y creo que inventaron la libertad de poder experimentar también, porque llegaron a ser muy experimentales. El riesgo de no quedarse en el mismo lugar, cambiar constantemente, hacer diferentes formatos de ediciones, los looks que ellos iban haciendo, eran muy curiosos y se aburrían rápidamente los periodos. Se aburrían, Se ¿no? notaba que se aburrían, Sí. viste que nunca se repiten, inclusive cuando ves Get Back, la última serie que salió, el último registro que para nosotros que somos fan de los Beatles fue muy importante, nos podíamos dar cuenta que aún seguían confundidos. O sea, y eso es maravilloso porque todos los artistas tenemos ese grado de confusión de no saber para dónde ir. Si no, Sí, es verdad. esto no es divertido. ¿Ellos cambiaron la música? Para mí ellos cambiaron. A ver, con los Beatles, Sí. yo te puedo decir que simultáneamente a los Beatles Sí. se armó, pero por una cuestión de entorno y de contexto, se armó una revolución cultural, no por ellos, sino porque ese era el momento. Ellos de alguna manera lo corporizaron. claro, y también de alguna manera son como representantes de esa movida. Pero en realidad en la plástica, en la música, en la literatura, todo eso que hoy está vacuo, porque yo una vez te dije hay una vacuidad creativa, que bueno, que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con una serie de cosas que han Sí, una deformación, un capitalismo, ¿no? El La novedad, la novedad, la novedad. la novedad. Ellos todavía ahí paraban la pelota y podían ser clásicos, ¿no? Pero es que eran genios. ¿Y qué te parece que vinieron a hacer a este mundo? ¿Qué cambiaron? Mira, algo muy bueno que escuché, que es, los Beatles hicieron la revolución sin bombas. O sea, tengamos en cuenta que cuando aparecen ellos, lo revolucionario era que no había un lugar protagónico para los jóvenes. Y los Beatles demostraron de que un joven se podía sacar con su música, podían ser libres, podían tomar otro tipo de actitud, podían ser notorios. Y armaron la revolución sin bombas, demostraron un mensaje que es eterno, porque hasta el día de hoy son la mejor banda del mundo. ¿Y cuáles son los ingredientes personales de este cuarteto casi perfecto? Bueno, el origen obrero, en el momento en el mundo en donde las clases obreras ingresan al mundo del arte, la capacidad que tienen los cuatro de generar entre ellos una especie de democracia absoluta, y luego la extrañísima y singular combinación del talento de McCartney y de Lennon por un lado, y luego el propio Harrison, que al final demuestra que sí tenía algo que decir, ¿no?
¿Y cuál es la etapa que más te gusta de ellos? A mí me gustan todas, pero te digo, me gustan los primeros. Me gustan mucho los primeros Beatles, por más que todo lo otro sea de un open mind total y uno como músico y artista aprendes mucho de producción, Sí. por las cosas que hacen con los sonidos y cómo va creciendo la composición y el mensaje de sus letras. A mí me gusta esa cosa de esos primeros Beatles que cantaban entre los gritos de los fans, porque eran reales, ¿viste? Es decir, ¿cómo podían estar haciendo esto? Lógicamente que eran músicos muy bien preparados, la historia lo demuestra, han tocado día y noche, nunca Laburaron fueron mucho. improvisados. ¿Y cuáles son tus discos hitos y las rupturas que van generando con respecto a ellos mismos? Bueno, una vez que los encontré, un disco que para mí es clave es Rubber Soul. Me encantan la manera en que se conjugan las voces de ese disco. Me encantan muchos de los temas de ese disco. Eso para no citar la genialidad, porque después, evidentemente, Revolver ya sí participa de la obra maestra, ¿no? Y todos sabemos que en Revolver al final, en Tomorrow Never Know, ocurre algo absolutamente singular en la música, ¿no? Y después ya, es decir, Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper arman una trilogía potentísima, ¿no? ¿Y cuál es tu disco preferido de ellos? De ellos, Es el último que está Rubber hablando. Soul. Ah, ok, el bisagra. El digamos. bisagra, Rubber Soul. ¿Y por qué? Por eso, porque me sorprendió profundamente que no me decepcionara ese disco siendo diferente. Bueno, nada, me hice ¿En su súper- momento vos lo percibiste diferente, Sí, el disco? sí, 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 Era sí. un cambio así. Era un cambio. No era Era- lo mismo Help que Help. No, era mucho más misterioso, tenía, no más oscuro, sino más secreto para mí. ¿Y para vos? Ah, Abbey Road. Abbey Road, claro. Pero yo no los viví en Ah, ¿no? contemporáneo. No. El primero que conseguí, que compré, ya que sé, fue Abbey Road. Y me Ajá. quedó para siempre. Y me gusta mucho esa coda que son ahí, ¿no? Claro. Porque ahí empieza la coda. Sí, sí. Ahí la empieza, cosa. a ver si estás de acuerdo, como la individuación de cada uno. Claro, ¿no? son individuados, Fíjate que George no podía, en ese sentido, ¿no? Claro. También era un ser individuado, después de muchos años empezaron a valorarlo, pero bueno, Paul y John eran dos genios también. Pues, ojo, yo reconozco que era como una tendencia a valorar a John Sí. y despreciar no despreciar, pero minimizar a Paul. Sí, sí. Y hoy... A todos nos pasó, ¿no? ¿Viste? Por eso, esas cosas sectarias de los 70. Y hoy me doy cuenta que Paul es muy genial. Muy genial. Y muy trabajador. Era como el obsesivo, ¿no? Obse y aparte disfrutando, ¿viste? Sí, sí. Disfrutando hasta hoy de todo, loco. Y aparte... Muy músico, ¿no? Muy músico, muy musical. Muy musical. Muy musical. Melódico. Más melódico, sí, muy musical. ¿Te acordás disco por disco cómo lo fuiste comprando? ¿O qué discos te impactaban más que otros? ¿Cómo fue eso? Cada disco sé que hay desniveles, sé que, por ejemplo, el segundo tiene muchos covers, pero yo estaba muy interesado en los pequeños cambios, en la manera en que aleatoriamente, no sé si siendo conscientes ellos, cambiaban un arreglo, hacían algo distinto con las voces. Creo que en los Beatles hubo mucha aleatoriedad, hubo muchas cosas que se encontraron por azar. Es decir, los Beatles, ese es el milagro que ocurre con algunos artistas, que hay algo aleatorio que los atraviesa. Es decir, ¿por qué de golpe finalizan un tema bajando todas las voces del coro? ¿O por qué de golpe, cuando estabas esperando una resolución, sale otra? ¿No? Entonces les presté mucha atención en ese. Además siempre había algún LP que tuviera, o algún single. Hay algunos singles que están sueltos, que después fueron recopilados, que para mí fueron decisivos. Y As It Is me parece un tema que no está en ningún LP y me parece un tema grandioso, ¿no?
That Boy me parece un grandísimo tema, ¿no? ¿Y los tenés todos los discos en tu cabeza? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus preferidos? Mis preferidos, bueno, Revolver es un disco que me voló la cabeza porque lo descubrí en los 90s y en aquel momento yo tenía 20 años y estaba muy de moda Stone Roses, The Charlatans, bueno, toda la movida Manchester que venía de Inglaterra, Sonny Youth, bueno, todo ese tipo de bandas noventosas. Entonces un amigo me pasa Revolver y cuando escuché ese disco... ¿No lo habías dije, escuchado? No lo había escuchado. Sí, sabía que estaba Eleanor Rigby, sabía todos esos temas que estaban ahí, pero no sabía bien cómo era el álbum. De hecho, yo no entendía muy bien el concepto de álbum de los Beatles, porque siempre, viste, eran como singles, son muchos temas conocidos, entonces... después, como el álbum como cosa conceptual. claro, yo escuchaba The Police, escuchaba The Cure, escuchaba, no sé... Que no tenían una cosa. Todo eran álbumes, Soda Stereo, ¿viste? Venía un disco terminado, Virus, venía el disco terminado. Sí. Y yo no encontraba eso de los Beatles, siempre eran como canciones sueltas. Canciones. Y o pensaba que eran compilados también, ¿viste? Entonces cuando escuché Revolver me voló la cabeza ese sonido así ¿Ese es como tu preferido sucio. entonces, Revolver? Te podría decir que sí, porque aparte tiene Tomorrow Never Knows, ese tema que es una sola nota. Sí. Este es un sol. Y qué tan importante es la batería ahí, ¿no? Sí, que es un loop, está hecho con cintas todo. O sea, se adelantaron a todo. Lo que ahora se puede hacer con una computadora, ellos lo hacían con cintas. Total. Y, por ejemplo, trabajaban los cuatro. Por ejemplo, Ringo se ponía a cortar las cintas, experimentaban, se quedaban horas y horas en el estudio y esa canción, mañana quién sabe, mañana es Tomorrow Never buenísimo. Knows. Entonces es Relax on your mountain, everyone. Lindísimo. Y siempre es el tono este. Y la batería, ¿no? Everyone. ¿Y qué te pasó cuando se separaron, por ejemplo? ¿Te enteraste enseguida? Sí, me enteré enseguida. Bueno, yo tenía, como varias personas, algunos me van a criticar, pero yo tenía una especial bronca por Yoko, ¿viste? Que me parecía que hacía el papel de mamá, de alguna manera. Me pareció que John, lo cual creo que es un poco cierto, que ella tuvo que ver también con una decisión de ¿Te acompañó? sí, de acompañarlo y también de dejar determinada banda. ¿Y por qué pensás que ellos pensaron que se tenían que dividir? Yo creo que cada uno debe haber pensado que lo que quería desarrollar ya no lo podía encontrar junto a los Beatles, ¿no? Es decir, no fue un tema así pensado en términos ni económicos ni de producción, sino que cada uno ya había sido mucho, era muy intenso lo que había sucedido, ¿no? Es decir, que hubo una tristeza. Sí, claro, es decir, es como no va a volver ninguno. Habrá cosas extraordinarias en cada uno, hay grandes temas de cada uno, ninguno va a volver a ser los Beatles. John, Paul, George y Ringo siguen mirándonos desde arriba de las escaleras, jovencitos. Siguen cruzando la cebra de Abbey Road, siguen piloteando submarinos amarillos y continúan transpirando por las luces del collage de Sgt. Pepper. Los Beatles cantan cada día mejor. ¿Qué nos dejaron los Beatles? Siempre fue el amor. Please, I remember all my love. ¿Y te fueron acompañando en los cambios de tu vida? Muchas veces he leído muchas cosas con ellos de fondo. Entonces, muchas de las lecturas que he hecho, aunque no tuvieran nada que ver con ellos, están marcadas por la respiración y el tempo de los temas de los Beatles. ¿Y en qué influyeron en tu vida? Y en todo, en las ganas de hacer música, en inspiración. Gente que, digamos, de músicos que te movilizan algo que vos no manejás. Claro, el cuerpo, claro, se te va el cuerpo. Se te va.
Muchas gracias. Oh, no. Esto va enmarcado por vos, que sos el tipo que ahora nos representa mucho, ¿sabes, Miguel? Y bueno, George, que me hayas... Qué grande, ¿no? Joder. Gracias a vos, mi amor. Te quiero mucho y te admiro. Gracias. Qué bueno. El quinto Beatle. A Lacan le hubiera hecho falta. Si le faltaba algo a Lacan hubiera sido escuchar a los Beatles. Maravilloso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, es un honor para mí. Soy un fan de rap. Son tan generadores de disfrute que cuando nos encontramos dos amantes de los Beatles, Ya, lo disfrutamos. Sí. No, es terrible porque no nos conocíamos. Y es como si hubiéramos hablado como chaboncitos, ¿no? De los Beatles. Te cambio una última de los Beatles por un dibujo. Qué bueno. Pero esto es un lujo, ¿eh? Esto es un lujo. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. ¿Qué cover te gusta hacer de los Beatles? Para mí a veces te canto, por ejemplo, Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. ¿Los Beatles son del conurbano? Sin duda. O sea, si hubiera que ubicarlos en un escenario, tendría que ser un escenario lo suficientemente, o sea, como es la periferia de Londres. O sea, hay que pensarlo en un lugar lo suficientemente, como diríamos, heterogéneo, de muchos matices, como son los conurbanos, es decir, lugares donde coexisten y habitan fantasmas de distinto tipo. Ya te digo, los Beatles formaron parte de mi familia, la mía, la de muchos. Es muy normal que le gusten a los niños los Beatles, ¿viste?